Julio de 1936, abril de 1939. 3 años de luchas entre hermanos. El ejército republicano es vencido a pocos meses de que se produzca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La mitad de un pueblo había sido destrozada por la otra mitad, apoyada por los ejércitos alemán e italiano. Su esperanza de cambios en la vida social y política había sido destruida. No solo habían perdido una guerra, habían perdido toda esperanza de un porvenir mejor. Pero no sabían que una vez acabados los sucesos bélicos, les esperaba un destino todavía peor. La muerte en muchos casos, la cárcel, los campos de concentración, el hambre, la enfermedad, el sometimiento a sus anteriores patrones, el exilio y la privación de todos los derechos adquiridos con la República. Más de 300.000 muertos en la guerra, más de 300.000 exiliados permanentes y más de 300.000 represaliados tras la guerra, de los cuales 50.000 fueron asesinados. Muchos de los leales a la República consiguieron salir del país, pero a lo largo del avance del ejército franquista, otros, rotos los frentes, tuvieron que esconderse en los montes para guardarse de las represalias de los vencedores. En un principio fueron conocidos como los huidos o los del monte. Luego serían conocidos como maquis. En ese contexto hay una serie de huidos en los montes que no se han resignado a perder la guerra o que han huido para salvar la vida y que se van organizando de alguna manera en esas sierras, en lo más recóndito de los lugares de España donde no pueden ser localizados por los falangistas, los miembros de la Guardia Civil y en fin, y la policía, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar es que el comienzo de las guerrillas, los maquis, las guerrillas, los queros, en cada sitio se llamaba de una manera. El comienzo no fue una iniciativa de crear un ejército guerrillero. El comienzo es la huida. Las tropas de los sublevados, del general Franco, van llegando a los pueblos, sacan a la gente de las casas y los fusilan porque era amigo de un amigo de un amigo de un socialista y por tanto los que estaban más vinculados a los partidos políticos de izquierda deciden irse al monte para fugarse, para huirse, para salvar la vida. En realidad no se trataba de una guerrilla, se trataba de grupos de autodefensa, de huidos, que trataban de salvarse de la represión bestial que había entonces. En sentido estricto, maqui significa guerrillero, por lo menos en el lenguaje popular. Maquia, que es donde deriva el término, significa lugar de monte bajo, como los guerrilleros estaban en los montes, de ahí deriva todo este término. Pero yo lo he defendido, pese a que es polémico, siempre defiendo que el término maquis y guerrillero se pueden utilizar perfectamente como sinónimos dentro de la resistencia antifranquista. ¿Qué gente realmente se va a la montaña? La que en un momento determinado tiene la resistencia física, la que tiene unas motivaciones fortísimas, como son las motivaciones políticas por una parte, o las motivaciones vitales, es decir, que si no se va le pegan un tiro. Entonces, de morir por morir, era mejor morir, pues eso, incorporado en la lucha contra el fascismo. Pues dos que eran guardias civiles especiales, de esos que no van con el uniforme, y sacaron esa documentación a mí, documentación. Y a él documentación. Y él, como ya le buscaban, le pidieron más documentación. Y entonces el tío hizo así, ¡pam, pam! Y uno de los guardias civiles cayó muerto, el otro tal. Y claro, mi documentación resulta que se la llevó el vivo. Se la llevó el vivo y ya ves tú. Así que ya en cuando pues, comunicamos al partido me dijo, inmediatamente tienes que incorporarte al monte. Tenía la conciencia tranquila a lo que me disponía. Porque la vida yo sabía que era dura ya. Porque ya veía la vida que llevaban con los que me rodeaban. Y claro, pues yo pues acepté llevar esa vida antes que someterme a las torturas de la Guardia Civil. Una de dos, o ibas a la cárcel o te mataban a palos allí en aquellos cuarteles. Entonces, pues esa era, por eso el hombre decía, somos hijos de las circunstancias y las circunstancias son las que mandan hoy y tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y teníamos referentes previamente de lo que había sido un estado de libertades, que era la República. Bueno, aunque éramos jóvenes, pues es lo que nos han transmitido nuestros mayores, pero también hemos vivido un poco. Yo nací en 1925, sabía un poco lo que había sido la República, y aunque era un niño, aquel entusiasmo del 36, por ejemplo, el Frente Popular, y eso te motiva y te hace un militante
militante por esa causa. Para nosotros la lucha política, no exclusivamente la lucha guerrillera, era importante por eso, porque teníamos motivos. Nos habían quitado lo que estábamos y estábamos entusiasmados con ellos. Me refiero concretamente a los jóvenes. Igualmente a los intelectuales progresistas, a los trabajadores que tenían unas organizaciones sindicales poderosas, todos tenían sus motivos para defender lo que había. El movimiento guerrillero fue un movimiento muy politizado, muy político. Yo creo que no se puede hablar tanto de ejército guerrillero como de políticos guerrilleros, que intervinieron muchísimo en la política antifranquista. Estamos hablando de gente armada que se opone a la dictadura franquista después de la guerra civil, sobre todo en la primera posguerra. Y yo cuando se habla de los guerrilleros, cuidado, que hay la tendencia de los historiadores de pensar que el movimiento guerrillero son los 4 supervivientes que estaban por ahí y que no hay más guerrilleros. Hay enlaces que están estropeados físicamente de la tortura que han recibido. ¿Y esos qué más guerrillero que eso? Yo hago de enlace facilitándoles, repito, municiones, alimentos, noticias. Los puntos de apoyo era comprar, ir a los sitios a dejarles por la estafeta, porque la estafeta era una piedra determinada o un hueco de un pino que nosotros conocíamos y allí nos dejaban las notas de lo que querían, de lo que necesitaban. Durante el tiempo de la guerrilla, la imagen en el llano era de gente heroica, de gente que había que ayudar. Entonces las mujeres, sobre todo, les ayudaron muchísimo en la primera etapa. Las mujeres tenían más importancia porque éramos menos vistas que los hombres, porque como vosotros sabéis, la mujer siempre ha estado discriminada, siempre ha sido la que solo valía para estar en la casa y para guisar y para lavar y eso. Entonces nadie pensaba que a lo mejor la mujer pudiera estar haciendo esas cosas y era menos vista. Por eso teníamos más margen para poder ayudar, para poder ir a un sitio y a otro. Era imprescindible, no podíamos pasar si no teníamos enlaces, porque en fin ibas vendido por todas partes, ibas vendido y ellos son los que nos ayudaban en todo y por todo. Ser enlace era más complicado que ser guerrillero. Te lo cuentan los mismos guerrilleros, no los enlaces. Un guerrillero estaba en el monte, tenía su fusil, algunas veces mejor que la Guardia Civil, pero el enlace estaba en su casa. Ellos tenían con qué defenderse, los estábamos en la calle, no teníamos más que la policía y la Guardia Civil. Todos los puntos de apoyo, toda la gente que intervenía en ayudar, la Guardia Civil cuando se enteraba los cogía y bueno, los mataba a palos, los llevaba a la cárcel, hacía barbaridades con ellos. Yo diría que los verdaderos héroes, los verdaderos luchadores contra la dictadura fueron los enlaces. Y es por 2 razones, porque su vida estaba en peligro mucho más que todos los demás, y en segundo lugar, porque muchos de ellos lo hicieron por humanidad, que es algo extraordinario y algo que no se ha contado tampoco. Yo fui enlace antes de ser guerrillero. Entonces, sí se sabe uno que se enfrenta. Yo creo que es una de las lecciones que hay que sacar de la motivación que los jóvenes teníamos en aquel momento a pesar del riesgo. Una vez establecidos como guerrilla, su peculiar forma de lucha, basada en permanecer escondidos, dar golpes a objetivos concretos y volver a esconderse, les obliga a organizarse. Y para ello, se establecen en zonas en las que puedan estar seguros y sobrevivir. Lo que hicieron fue situarse en las zonas donde tenían apoyo en la población, apoyo en el llano, que se llamaba la guerrilla del monte y la resistencia del llano. Había una resistencia organizada también en el llano, en los pueblos. Normalmente eran zonas montañosas, pero no boscosas. Y eran montañosas, pero no boscosas, porque lo fundamental de los maquis era controlar un radio de acción importante para evitar ser capturados por la Guardia Civil. La historia se hace fundamentalmente con documentos, con fuentes orales, pero también hay que tener en cuenta el paisaje, las condiciones del medio físico donde se van a desarrollar esos acontecimientos y que van a influir en los mismos. Es decir, la orografía de este lugar ha sido fundamental para que aquí se hubiera desarrollado un movimiento guerrillero. Sin entender este paisaje, sin entender la estructura del paisaje, sin entender cómo la población
explotaba entonces el medio rural, es muy difícil entender el fenómeno guerrillero. Tiene un desarrollo distinto según las zonas en donde hagamos el análisis. No es lo mismo la guerrilla del norte, la guerrilla del Bierzo de Galicia, ni siquiera la guerrilla asturiana, que la guerrilla del Levante, que la guerrilla del sur, que la del centro Castilla-La Mancha, la de Gredos. Y lo que está claro es que hay un territorio guerrillero perfectamente definido en Levante y Aragón, hay otro territorio definido claramente en Andalucía, hay uno en La Mancha, Extremadura, hay otro en Galicia, León y hay otro en la cornisa cantábrica. Simultáneamente a estas guerrillas, agrupaciones, en Cataluña se va a desarrollar una lucha armada verdaderamente excepcional en tanto en cuanto rompe con la dinámica de la guerrilla rural por una parte y por otra parte porque estamos hablando de una guerrilla cenetista, libertaria. En la guerrilla conviven varias ideologías, fundamentalmente la comunista, la socialista y la anarquista. La anarquista pronto se queda reducido a muy pocos efectivos y muy pocas unidades en unos puntos como es el campo de Gibraltar y sobre todo la guerrilla libertaria de Cataluña, que llega a ser urbana. Nace una guerrilla, la agrupación guerrillera de Cataluña, que nace en el 43-44, muy particular, tan particular que empezamos robando los revólveres a los serenos. Los serenos iban armados con un revólver o una pistolita. Empiezan a darse cuenta de que ellos representan una fuerza antifranquista y que esa fuerza antifranquista la deben utilizar. Y en ese periodo, desde Francia y también desde América, el partido envía a España cuadros que tienen la misión de intentar crear una especie de ejército guerrillero. La jornada normal de una guerrilla difería bastante de la guerrilla que hablemos, tanto en el norte como en el sur, pero había cosas comunes. Una de ellas era la vigilancia. La vigilancia tenía que estar 24 horas del día. Siempre estábamos, claro, había que poner guardia siempre, teníamos guardia en eso, siempre estábamos ahí y luego pues estudiábamos, recibíamos libros. Yo con decirte que yo aprendí a jugar al... a ver si te lo digo. Ajedrez. Al ajedrez, eso. Yo aprendí a jugar al ajedrez allí que me enseñó el que luego después cuando ya la primera vez que le gané, pegó una patada al ajedrez y ya se acabó el ajedrez. Pues un día normal, pues andabas, te cogí una nevada y te cogía la nevada tenías que pasar el tiempo. Tuvieras comida o no tuvieras comida, no podías andar hasta que la nieve no se marchase, para no dejar rastros, porque si dejabas rastros te descubrías, y entonces, en el momento que te descubrían eras como en la nieve cuando van los cazadores y siguen a un conejo, te cogen. Y cada uno, pues normalmente vivía y dormía en su tienda, el que tenía tienda, y cuando no había tiendas, pues envuelto en una manta, no tenías que hacer muchos esfuerzos para hacerte la cama, sino que en cualquier sitio dormías. La mayoría de los campamentos se hacían de manera provisional, llevaban unas lonas que tintaban utilizando corteza de pino, las hervían junto con corteza de pino, y las lonas estas o las sábanas tomaban un color marrón, y entonces fundamentalmente montaban una pequeña estructura con piedras que sujetaban estas lonas y los tenían de esa manera más o menos provisionales. Y allí se hacía de todo. No solamente se estudiaba de las cosas de manejar un arma y esto, sino por todo general. Y de allí salió gente que habían venido que no sabían ni hacerla o con el canuto y salieron sabiendo eso. Nosotras éramos para ellos unos camaradas igual que ellos. Llegamos allí, nuestro macuto al hombro, nuestra arma, si había que hacer marchas las hacíamos, si había reuniones teníamos nuestra opinión igual que ellos. Ellos nos enseñaron a que efectivamente la mujer puede ser exactamente igual que el hombre y podemos hacer lo mismo que ellos. Y en el monte había días que comíamos los madroños, que había una madroñera, y no se podían comer mucho madroño porque los madroños te emborrachan, ¿eh? Entonces, pero como no había nada y estabas durmiendo
y tapado con la madroñera, pues te echabas un madroño a la boca, porque no había otra cosa que comer, porque estabas rodeado de guardias civiles y no podías moverte. La guerrilla no tenía nada. Si la guerrilla llegaba a comprarle municiones a la propia policía. Claro, había policías corruptos que vendían municiones y se la compraban unos intermediarios para dárselo a la guerrilla. O sea, disparaban a los policías con las balas de los policías. Pero claro, era una cosa pequeña, ¿no? Como para derrotar al ejército español, con los aviones alemanes, con los tanques italianos, ¿no? La guerrilla de Levante, por ejemplo, tiene campamentos casi estables durante una época. Recibe mucha ayuda del PC, recibe emisoras, recibe mucha munición. En fin, hay un contacto directo con el partido, mientras que tanto en Asturias, en el Bierzo-León, como en Andalucía, como en el centro, el contacto con las organizaciones de fuera, ya no me refiero al PC, a la CNT, al Partido Socialista, es bastante menor y recibe mucho menos ayuda de todo tipo, ¿no? Me se puso el inflamón de boca que no podía comer ni nada. Tenía las raíces de la muela podrida. Entonces llegué aquí con todo el inflamón, no hacía nada que enjuagarme la boca con agua oxigenada. Y había uno que era de Valencia, que era peluquero, y le decíamos, el practicante le pegaba todo. Y ve la muela y dice, tira mano, un alicate, y me quitó la muela. Me sacó la muela. Y después quedó una raíz, que estaba bailando ahí. Y con las pinzas del botiquín me metió y sacó la raíz que había. Y con agua oxigenada, pues, enjuagándome la boca se me curó. Y ese es el trato que se tenía en la montaña. Un poco, si tú quieres, a los salvajes, no había dentistas. La atención médica prácticamente inexistente. Un guerrillero como es Veneno me contaba que una vez en un asalto a una masía, simplemente para intentar que le dieran comida, le descerrajaron un tiro de escopeta en la mano y él tuvo que amputarse los dedos con una navajilla, quemando, o sea, como lo que hemos visto en las películas del oeste, ¿no? A ese nivel era. Incluso tirábamos un periódico que ahora mismo no me... El Guerrillero, que se llegaron a tirar 5.000 ejemplares. Tenían sus estatutos, sus objetivos, editaron revistas, en León se editaron revistas y luego en toda España sobre el guerrillero, hay cantidad de panfletos, muy simples, pero políticos. Por un lado, se trataba más que nada de propaganda republicana y tal, lo que se editaba y se repartía pues muy audazmente, ¿no? Y luego pues nuestro deber era hablar con los campesinos y tal, y explicarles y tal. Y los campesinos, había una cosa que era interesante, y es que los campesinos, algunos de ellos políticamente no conocían bien las cosas, pero no olvidaban que la República les había dado la tierra. Al campesino y a la mujer del campesino hay que, desde el primer momento que llegamos a ellos, hay que demostrar que somos amigos de ellos y hermanos de ellos. La guerrilla estaba en una guerra. Y en una guerra se cometen excesos de todo tipo. Y en una guerra se intenta eliminar al enemigo. Entonces había operaciones de todo tipo, de intentar eliminar a falangistas destacados que se habían destacado en la represión de los miembros izquierdistas o de los miembros republicanos. Había golpes económicos para abastecerse de dinero. Había secuestros que tenían el mismo fin y había, pues eso, acciones de propaganda. Lo que hacíamos era entrar en un pueblo y ya con información de quién era el alcalde, quién era el jefe de falange, quién eran los que tenían eso, y ahí vamos a por ellos. Ellos no eran partidarios de dar golpes económicos, por dos razones. Los golpes económicos normalmente te sitúan casi en el bandolerismo. Es decir, es muy delicado de diferenciar un golpe económico de un robo. Y en segundo lugar, eran peligrosísimos. Había que hacer acciones para llamar la atención, primeramente, para decir estamos aquí presentes, pero también para sabotear la economía del régimen. Estábamos luchando contra las consecuencias con el régimen. Atentados con una significación política. Lo fundamental eran los sabotajes. ¿Los sabotajes dónde se hacían? Básicamente en líneas de alta tensión o en líneas de ferrocarriles. Ramón Arce ha muerto ya, José Arce y el que está hablando. Logramos el objetivo, derribar las torres de alta tensión para dejar en la penumbra Cantabria, Asturias y Bilbao, porque
ese general que había hecho la guerra, ese Franco, pues parece que iba a hacer una visita. No supimos si la hizo o no la hizo, pero sé que cumplimos aquella misión. O un sucesivo fracaso, que es el monolito a la victoria del Paseo de Gracia de Barcelona, que después de intentar cargárnoslo 4 veces no lo conseguimos. Aquello aguantaba que para qué, con goma 2, con tal o que pues nada, ahí está, todavía me entran ganas a veces de ir a por él, porque era un desafío. Los momentos más importantes de la lucha guerrillera en España se producen durante los años 42 hasta el 44. Y digamos el punto álgido es la invasión del Valle de Arán, cuando realmente el régimen en un momento determinado se plantea que puede sufrir realmente una invasión por fuerzas guerrilleras republicanas. En el año 44, el número de guerrilleros y puntos de apoyo en las distintas zonas de España alcanza las 70.000 personas. Están organizados y sus actuaciones suponen un serio perjuicio al régimen de Franco. En octubre de ese año, el Partido Comunista decide dar un golpe de mano que podría haber cambiado el rumbo de la historia. Este hecho, que fue silenciado durante décadas, es lo que se conoce como la invasión del Valle de Arán. La ubicación es la siguiente. Los españoles han participado con éxito en la lucha contra los nazis. Hay 10.000 guerrilleros en armas en el sur de Francia, republicanos, controlados por el Partido Comunista. Y los nazis están en retirada. Lo que está claro es que en aquellos momentos en Europa nadie pensaba que Franco iba a sobrevivir a su mentor prácticamente, que era Hitler. Y en ese contexto se producen las invasiones de Arán. Lo que trataban era de crear una especie de territorio liberado donde se instalara un gobierno provisional, que ese gobierno provisional fuera reconocido por los países aliados y haber provocado la invasión de esos mismos países. Los guerrilleros lo tienen claro. Decían, éramos miles de guerrilleros, habíamos vencido, un poco ingenuos, a los nazis, estábamos armados, algo había que hacer. Y era lógico que hubiera ese estado de ánimo en los combatientes. Lo que me parece que había un error de cálculo eran los partidos políticos. Stalin obligaba a los partidos comunistas a hacer este tipo de cosas y ellos se veían obligados a cumplirla, pero fue una operación además de autoengaño, porque muchos de los que llegaron por el Valle de Arán creían que todos los campesinos estaban ya preparados para alzarse con ellos. No hubo ninguna reacción, una cosa completamente nada más de tropas del ejército de Franco y ellos, que acabaron con ellos en un momento. Habíamos pasado por una guerra civil absolutamente demoledora, absolutamente devastadora, en que la gente solo quería recuperarse, solo quería sacar la cabeza y vivir. Entonces, el análisis de unas fuerzas republicanas, guerrilleras, que liberaran España con los norteamericanos era factible. Lo que no era factible es que esas fuerzas republicanas pudieran levantar a la poca resistencia que pudiera haber en el resto de España. Yo me entero, pues, cuando desembarco en Francia y me doy cuenta de que es una verdadera barbaridad, porque Moscardó, con un ejército de 50.000 soldados, con tanques, con aviación, ¿no?, está esperando a la salida del túnel de Viella a que salgan los guerrilleros por allí para machacarles, y para machacarles sin solución. Se había anunciado incluso por las radios clandestinas que entraban los guerrilleros por el Valle de Arán. O sea, esto lo estaban esperando, ¿no? También el ejército franquista actuó muy mal en el Valle de Arán. Lo que pasa es que tenía pues muchísimo más efectivos, y cuando los pudo colocar ahí, pues evidentemente era una cuestión de horas, de días, que se retiraran los guerrilleros. Los que toman la decisión de retirarse, bueno, es directamente López Tovar, el jefe de la operación, con algunos de sus comandantes, cuando se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad. Y en ese momento yo voy al Valle de Arán para discutir personalmente con los que están allí, para tratar de convencerles, pero me doy cuenta, además, de que ellos mismos, Tovar, que es el que mandaba la operación allí, él mismo lo que le estoy dando es la solución para una situación que no tiene salida, que no tiene, ni se puede resistir allí, ni se puede intentar avanzar allí,
la única salida replegarse. Y yo que voy con la preocupación de si van a hacerme caso o no, pues me encuentro con la agradable sorpresa de que no necesito explicarles mucho la situación para que estén de acuerdo en retirarse. El problema es que las otras unidades que habían pasado por otros sitios no tenían ningún medio de comunicarse con ellas en ese momento, y a esas no las pudimos dar la orden de retirarse. Chocaron con fuerzas enemigas más poderosas, tuvieron bastantes pérdidas y volvieron de nuevo a Francia. Claro, todo eso lo conocemos muy bien, entonces ellos lo conocían menos, es verdad, conocían menos, y por tanto los datos que tenían, digamos que puede justificar moralmente una operación suicida, alocada, como la de Valle de Arán. Desde hoy, desde luego, no se justifica de ninguna manera. Puede ser que ellos creyeran que una acción de este tipo incitara el deseo de los aliados, pero los aliados no tenían ningún deseo. Bueno, lo nuestro era un fracaso, pero además de un fracaso es que si esa operación no se retira, hubiéramos perdido allí a 10.000 comunistas que nos eran preciosos en aquel momento y siempre nos hubieran sido preciosos. Estamos hablando de